Pero bueno, vamos a entrar en tema, vamos a entrar a la predicación del día de hoy. Hoy vamos a continuar, hermanos, con lo que te hablé la semana pasada. ¿Sí recuerdas lo que platicamos la semana pasada? Los dones del Espíritu Santo, herramientas poderosas de Dios. Ese fue el tema. Los dones del Espíritu Santo son herramientas poderosas de Dios para nuestras vidas. Te daba ejemplos, te platicaba de cómo la palabra enseña los dones no, los frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo vienen en Gálatas 5, ahorita vamos a ir para allá. Uno de ellos es el amor, otro de ellos es la paz, otro es el gozo, otro es la paciencia. Y te daba estos ejemplos, estos testimonios. Comentábamos, ¿quién crees tú que es más feliz? ¿Una persona que tiene el fruto del amor del Espíritu en su vida, o una persona que carece del fruto del amor y por consecuencia tiene el versus, que puede ser odio, rencor, amargura, qué sé yo? ¿Quién crees tú que disfruta más cada día, que es más bendecido cada día? Obviamente el que tiene el fruto del amor que el que no lo tiene, ¿verdad? También la semana pasada platicamos acerca de que nosotros debemos de aprender a pelear la buena batalla de la fe y a echar mano de la vida eterna, ¿lo recuerdas? Y ahí hacíamos un hincapié importante. Platicábamos que muchas veces el ser humano equivocadamente, erróneamente, está peleando batallas no de fe, sino está peleando batallas interminables que no bendicen. ¿Cómo es esto o cómo aplicaría algo así? Una batalla de fe, una batalla correcta, es que uno trate o pelee contra sí mismo, contra el odio, el rencor, la amargura o la tristeza que uno trae adentro. Y una mala batalla sería algo así como que te peleas con una persona y te defiendes y reaccionas en la falta de los frutos del Espíritu. Entonces la idea de esto es que una persona que está llena de los frutos del Espíritu Santo, es alguien que tiene mucha comunión con Dios, versus una persona que no tiene los frutos del Espíritu, que son herramientas poderosas de Dios en su vida, es alguien que constantemente está padeciendo. Es alguien que constantemente está en problemas, es alguien que constantemente está sufriendo. ¿Por qué? Porque está peleando las batallas externas solamente, en lugar de irse al origen que está dentro de su persona. Entonces Jesucristo nos dijo la semana pasada en su palabra, este es un tiempo donde yo voy a traer una transformación tal que tú vas a recibir muchas bendiciones que están detenidas. Yo no sé si tú te has dado cuenta o hasta dónde te has dado cuenta, la palabra de Dios enseña que todo lo que tú quieres debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahorita, mi hermano, mi hermana, tú estás en el tiempo de parte de Dios de transformar totalmente tu interior a través de fomentar los frutos del Espíritu Santo día a día, momento a momento en tu vida. Dios dice, estás en ese tiempo para recibir grandes y poderosas bendiciones. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Acompáñame a Gálatas 5, versículo 16 y continuamos en esta semana. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate bien, vamos a comprender esto. A ver, Juanpi, vente para acá, por algo estás al frente. Gustavo, por favor, te lo voy a explicar visualmente para que quede bien entendido. A ti te va a tocar ser el humano. Mira, tú agarras un brazo, yo le agarro otro brazo, a mí me toca ser el espíritu. Y pues ya saben quién queda, ¿va? Al Gus hoy le tocó. Fíjate bien, aquí estamos nosotros, somos seres humanos. La palabra de Dios dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son un ejemplo, ¿eh? Lo estamos a bendecir por haber pasado. Entonces Dios dice, es importante que tú comprendas que día a día el Espíritu busca tomarte de la mano. ¿Para qué? Para guiarte a lo que conviene. Pero también debes de comprender, jálale para allá, que la carne va a intentar moverte a lo que ella quiere. Entonces dice la Biblia que el espíritu se opone contra la carne y la carne contra el espíritu. Aguas con el jalón, mijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cristiano muchas veces se encuentra en esta situación interminable. Ratitos está jalado por el espíritu, ratitos por la carne. Ratitos por el espíritu, ratitos por la carne. Entonces, aparte de esos jaloneos, dice la palabra de Dios, bueno, no sé si a ti te tocaron las caricaturas de Tom y Jerry, sí, ¿verdad? No sé si tú te acuerdas, cada rato al gatito ese se le aparecía aquí un angelito y de aquel lado un diablito, ¿sí te acuerdas? Y cada uno empezaba a hablar a su vida. Por ejemplo, aquí está Juanpi, Juan Pablo se llama nuestro hermano, y de repente él vive una situación adversa y el Espíritu Santo vive un pleito en su casa. Y el Espíritu Santo le dice, Juanpi, bueno, fuera de su casa, dice la mamá, fuera de su casa. Y de repente le dice el Espíritu Santo, oye, ven para acá, perdona, olvida, ven y ponte a cuentas. Él está escuchando la voz correcta, la influencia correcta. Pero también la palabra de Dios dice que se le aparece el diablito y le empieza a decir, oye, no, ¿por qué? No te dejes. Luego van a decir que no puedes, que te da miedo, que no sé qué, la. Él tiene que decidir a quién le va a prestar atención. Pero depende de a quién le preste atención, es el fruto que se va a formar en su interior. Entre más veces él le presta atención al Espíritu Santo, más se va a forjar el amor, la paz, la paciencia, el gozo y la bendición en su vida. Pero entre más él se deje llevar por aquel lado, más se va a formar el odio, el rencor, la amargura, la. Ya te lo llevaste muy lejos. Yo tengo que ganar, ¿eh? Entonces, fíjate bien, esto es importante porque día a día nosotros estamos así. Si tú permites que el Espíritu te envuelve y te dejas fluir por ello, ¿qué es lo que sucede? En el envolvimiento hay un distanciamiento del otro. ¿Sí se comprende esto? Cuando también si Él llega y envuelve, hay un distanciamiento conmigo. ¿Te ha pasado? Que dices, ya no veo, ya no siento, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay una influencia. Gracias, hermanos, ahorita los paso otra vez. Entonces, lo que la palabra de Dios dice aquí es que es necesario que comprendamos esta lucha interior y permitamos que se fomente lo correcto día con día, que se apuntale lo correcto y estemos sobre la roca cada día.
¿Por qué? Porque dice la palabra también aquí que si tú te dejas llevar por la carne, por las obras de la carne, que lo leímos hace un momento, dice el versículo 21 a la mitad, los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Dicho de otra manera, aquí está el Espíritu Santo hablándote, diciéndote, viene esto para tu vida, te voy a bendecir con esto, viene aquello, ya está a la vuelta de la esquina, pero dice la palabra que si tú estás practicando de este lado, tú no puedes heredar. Ahora, no te me asustes, te voy a explicar algo importante. No es lo mismo practicar a cometer un error. ¿Estamos aquí? Practicar, la palabra practicar, ¿qué conlleva? El hacer repetidas veces una misma cosa, ¿verdad? Por ejemplo, practicar un deporte 4 veces a la semana. Practicar conlleva hacerlo repetidamente. Entonces Dios está diciendo, una persona que se deja envolver por el lado de la carne, el lado oscuro, el lado que no conviene, dice, y empieza a practicar el pecado, dice, no puede heredar lo que el Espíritu Santo le está susurrando desde este lado. Pero si esa persona rompe con eso y se mete en esta dirección, empieza a practicar los frutos del Espíritu y empieza a heredar. La Biblia dice en el versículo 24, ahí mismo en Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vienen para arriba otra vez, hermanos, por favor. Te tocó igual otra vez. Fíjate bien, Dios dice, si tú conoces que el Espíritu Santo existe, que Dios habla y que Dios se manifiesta, haz morir esta área, haz morir esta influencia que trae lo negativo a ti, que es el origen de todos tus problemas. Ponle el nombre que quieras al problema que traigas. Esto es el origen. Dios dice, tú puedes hacer morir esto a través de crucificarlo en mí. Dice, tú si vives por el Espíritu Santo, ándate también por el Espíritu Santo. ¿A qué grado puede llegar esto? Sígueme como a 3 pasitos, no te me acerques mucho todavía. Fíjate, aquí va el Espíritu guiando a Juanpi. Él ya está libre de la influencia. Entonces yo no quiero perder el tiempo y yo lo empiezo a llevar a su bendición, a su heredad. Le digo, mira, vente para acá. Y de repente le explico, mira Juanpi, va a haber un brinco, pero va a haber un crecimiento. ¿Te ha pasado eso en el lugar secreto? No nos vayan a tomar foto. Andamos muy agarrados. Entonces fíjate bien, en mi tierra sí es lo macho. Entonces fíjate bien, en el lugar secreto Dios dice, ya no estás bajo esta influencia, ahora voy a aprovechar el momento para guiarte por mi espíritu. Y Dios dice, hey, viene un brinco, ¿estás dispuesto? Y es cuando tú lo sientes y le dices cosas como, sí papá, amén, aquí estoy, gracias por volverte a sentir. Y te ha pasado, ¿no? Y de repente el Espíritu dice, va. Ay Señor, ¿estás conmigo? ¿Qué pasó? Dios mío, sentí bien feo. ¿Te ha pasado? Otra vez. Es que no conocen a la raza de la alabanza, no perdonan, los tengo muy cerquita. Entonces, fíjate bien, en ese momento es cuando uno empieza a dudar, ay Dios mío, es que sentí bien raro. Y Dios dice, hey, hijito, yo te estoy guiando, ese brinco yo te dije que iba a pasar, pero el enemigo aprovecha el brinco para acercarse y tratarlo de tocar y empezarle a decir, híjole, qué feo te sentiste, para mí que ese brincote no era de Dios. Está más influenciado lo que está diciendo él. Está fluyendo más. Entonces fíjate bien, aquí Juanpi ya avanzó, ya no está bajo la influencia, pero el enemigo va a intentar utilizar cualquier momento y cualquier circunstancia para volverlo a abrazar al grado que lo permita. Y en ese momento el Espíritu Santo va a empezar a decir, no, vente, con ellos no nos llevamos, vente. Y empieza otra vez la lucha. ¿Qué puede hacer Juanpi si sabes qué? Yo voy caminando con Dios.
Y en ese momento Dios dice, bien, aprobado. Mi hijo, él entra al lugar secreto y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un llamado para ti en la alabanza. Y él dice, ay papá, ni sé cantar, mi mamá me grita que me calle en la regadera. Y le dice el Espíritu Santo, lo conozco desde hace mucho, nos llevamos bien. Y le dice el Espíritu Santo, créeme, está enfrente de ti, aunque no lo puedas ver. ¿Te ha pasado cosas así? ¿Qué tiene que hacer Juanpi? Morir a la influencia del enemigo, dejarse amarrar a lo machín y permitir que Dios lo guíe. Y él no se da cuenta, pero ya lo tenemos enfrente de la alabanza. Y ya que esté ahí y vaya, a lo mejor a los 2, 3 días, pues que le hicieron una cara a los ungidos. ¿Que quién es ese chamaquito? Sí, no. En ese momento, por esa circunstancia, se le va a acercar otra vez el carnal. Pero no carnal de amistad. ¿De qué onda carnal? La carne. Y lo va a tratar de hablar y le va a tratar de influenciar. Uy, mira, si esos son los hijos de Dios, ¿a qué le tiras? Que no sé qué. No, hombre, vámonos. Y va a tratar de sacarlo de ese lugar porque sabe que Juanpi, el siguiente paso es que lo sentemos. Ya en el lugar correcto, en el momento correcto, con todo correcto. Así es como Dios nos va guiando constantemente. Ahorita lo vuelvo a llamar. Gracias. Me iba a ir hasta allá, pero traigo otros versículos también. Entonces es necesario, es vital que nosotros comprendamos esto. El enemigo cada vez que tenga la oportunidad va a tratar de venir a sembrar para mal. De nosotros depende que estemos bien agarrados de Dios, participando de los frutos del Espíritu y heredando lo que tiene para nuestras vidas a través de ser guiados a ello, o de nosotros depende que estemos en el constante jaloneo. Vamos a ver 2 ejemplos bíblicos, uno positivo, otro negativo, de personas importantes en la Biblia, de cómo le fue a uno por no tener los frutos formados y cómo le fue al otro por sí tenerlo. Acompáñame a Génesis capítulo 4. Ahorita te digo qué versículo. Génesis 4, 1 al 8. Atentos, te lo voy a leer todo seguido y luego lo vamos a empezar a desglosar. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado ¿qué? Está a la puerta, está a 2 pasitos, como decíamos hace rato, ¿no? Dice: con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dicho de otra manera, le valió lo que escuchó de parte de Dios. Fíjate, ven, vamos a comprender. Yo necesito que veas este pasaje a través de alguien que hubiera tenido los frutos y lo que vivió por no tener los frutos del Espíritu. Primeramente, la palabra de Dios nos enseña que tanto Caín como Abel trajeron una ofrenda delante de Dios. Aquí nosotros debemos de entender algo importante. ¿Por qué si los Dios trajeron ofrenda a Dios, la ofrenda de uno fue aceptada
y la ofrenda de otro no fue aceptada. Fíjate bien, aquí nosotros vamos a comprender un proceso degradativo. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios le habla a Caín, le dice, que si bien hiciereis, ¿no serías enaltecido? ¿Sí te acuerdas de esa parte? Ese pasaje, esa frase nos deja ver cuál era la intención de Caín. Caín estaba llevando una ofrenda delante de Dios con la intención de que Dios lo enalteciera, con la intención de que Dios le dijera algo así como, ay Caín, estás cañón, no hombre, el Abel ni se compara. Algo así quizás, ¿no? Entonces, fíjate bien, esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque Caín se encuentra en una situación adversa. Vienen los dos para arriba otra vez, hermano. Si quieren ya se pueden quedar aquí cerquita, ¿eh? Fíjate bien, en este momento es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que Caín, te tocó Caín, mijo. Yo sigo siendo Dios. Me tocó a mí, traigo el micrófono. Entonces fíjate bien, aquí está Caín. Caín quiso agradar a Dios, quiso ladearse de este lado. Pero ¿qué sucede? Él tenía la motivación incorrecta. Entonces llega el momento en que él se da cuenta que sus motivaciones no son incorrectas acá. Y dice la Biblia que le empieza a hablar el enemigo y le empieza a decir frases como, mata a Abel. Digo, pues por algo lo mató, ¿no? Haz esto, haz aquello, ¿qué le pasa? Porque él sí, tú no. Yo creo que él empezó a escuchar palabras así, al grado que antes de que él fuera a matar a su hermano, dice la Biblia que se le vuelve a aparecer Dios y lo vuelve a tomar de la mano y le dice, ella, espérate, ¿qué estás planeando? ¿Por qué el semblante tuyo está tan decaído? ¿Por qué se ensañó tanto tu corazón? Y le empieza a decir, lo que tú quieres, yo te lo doy, pero de la manera correcta. Dice, pero si no quieres, dice, el pecado ya está a la puerta, aunque no me creas. Ahí estaba el Espíritu Dios tratando de influenciar a Caín. Aunque Caín ya se había ensañado en gran manera en su corazón, él ya había tomado una decisión de decir, hey, aunque esto ya está tomado, todavía tú te puedes enseñorear de esta bronca. Aún no has abierto esa puerta. Dice la Biblia que terminó Dios de hablar con Caín y Caín fue algo así como que, y se fue con él. Y le dijo a su hermano, oye, te invito a pasear al campo. Y lo mató allá. Gracias. Esto es importante que lo podamos ver, que lo podamos entender, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Fíjate bien, aquí podemos ver un proceso degradativo. La primer puerta equivocada o la primer puerta en dirección equivocada que abrió Caín fue el orgullo. Él quería ser enaltecido. Desde ahí ya estaba mal. Cuando él abrió esa puerta de orgullo, dice la palabra que se presentan delante de Dios, él ya va creyendo que lo van a honrar, lo van a exaltar y de repente se da cuenta que Dios lo corrige. En ese momento, en lugar de aceptar la corrección e irse para acá, él abre una segunda puerta de prepotencia. Se enoja. La tercera puerta que él abre es una puerta de insensibilidad a Dios. ¿Por qué? Porque la cuarta puerta ya habla de un deseo. Y es cuando Dios llega a su vida y le dice, oye, espérate, la puerta que sigue ya es pecado. ¿Sí te has dado cuenta cómo una cosa te va llevando a la otra? Esto le estaba pasando a Caín en la carne. Él empezó acercándose equivocadamente a Dios, primer puerta, quería ser exaltado, aún así Dios le dice, sí te exalto, pero con la actitud correcta, ¿sabes? Luego él, cuando no encuentra lo que estaba anhelando, lo que quería que Dios le dijera, abre una segunda puerta de prepotencia, sí, y se enojó sobremanera. De ahí abrió una tercera puerta de insensibilidad y de ahí ya el enemigo lo tenía abrazado, él ya no estaba bajo la influencia de Dios, abre la puerta del deseo matar a su hermano.
Y en ese momento Dios llega y lo agarra otra vez de la mano y dice, hey, hay problemas aquí. Te lo voy a leer textualmente otra vez. Le dice Dios en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ya traes la hazaña, ya perdiste la sensibilidad, ya traes el deseo de hacer daño. ¿Por qué? Porque fuiste orgulloso y prepotente. Le dice, ¿por qué te ensañas? ¿Por qué ha decaído tanto tu semblante? O sea, antes lo veíamos feliz, alegre, qué sé yo, ahora andaba serio, enérgico, duro. Y le dice Dios, si tú haces bien, yo te enaltezco. Dice, y si no haces bien, la siguiente puerta ya no hay para atrás. Eso era lo que Dios le está diciendo. Vengo por ti, porque si abres la puerta que sigue, ya no hay para atrás para ti. Dice, con todo y esto, aunque traes un orgullo, una prepotencia, una insensibilidad a mí y un fuerte deseo al mal, Dios le dice, con todo y eso, dice, a ti será su deseo y todavía te puedes enseñorear de eso. Dicho de otra manera, aquí estoy y te estoy dando la mano. Si quieres otra vez, te empiezo a caminar en lo correcto. Aunque ya abriste 4 puertas, todavía la puedes librar, dice el Señor. Entonces fíjate bien, ¿qué hubiera pasado si Caín tuviera formado en su interior los frutos del Espíritu? Él hubiera sido humilde, él hubiera sido amoroso, él hubiera sido pacífico. Yo creo que le hubiera preguntado a Dios, oye, ¿por qué me pasó esto? Si yo te quería dar lo mejor. Y estoy seguro que Dios le hubiera explicado, claro, ¿verdad? Dios le hubiera dicho, mira Caín, es que me diste un buen fruto con el corazón incorrecto y lo hubiera explicado. La situación es comprender hasta qué punto llegó Caín por no permitir la influencia del Espíritu de Dios. Hasta dónde llegó Caín a causa de no formar y no fomentar lo que Dios hablaba a su vida. Yo he escuchado personas que me dicen, hermano, no sé por qué hice esto, no sé qué pasó, no tengo idea. Y yo le digo, te voy a explicar qué pasó. Desde hace mucho ya había 4 puertas abiertas y tú estabas en el último jaloneo. Y en lugar de empezar a cerrar puertas atrás de ti y devolverte, le digo, solo te quedaste ahí y te jalaron para acá y ya te caíste. Es que, ¿por qué reaccionas así? Porque ya estabas casi vencido. Porque cuando estás en el último momento y Dios empieza, Él empieza a hablarte de tal manera que primero cierras la puerta del deseo, ¿no? El deseo de matar a Abel. Luego Dios busca que reviertas y cierres la puerta de la insensibilidad a Él. Y es cuando ya vas a su presencia, vuelves a sentir al Espíritu Santo, vuelves a adorar, se pone todo bien rico. De ahí va a ser que cierres la prepotencia y que tú mismo te hinques y digas, perdón, ya sé por qué me pasó, ¿para qué me hago? Estaba actuando mal. Que cierres el orgullo y te dice, véngase para acá, vamos a formar lo mío. Y te empieza a formar en el amor. Mira, no te preocupes, hay más oportunidades. Esto te pasó para que aprendas y no te vuelva a pasar jamás. Ay, sí, Señor. Y esa palabra, esa semilla que tú fomentas, te hace dar un paso hacia la paz de Dios. Y de repente Dios te dice, mira, no tienes por qué temer. Yo estoy contigo, yo te amo. Y esa semilla de paz hace que des un paso más al gozo. Y de repente dice, ¿sabes qué? Yo me siento amado y me siento en paz. Y por eso estoy gozoso. ¿Por qué? Porque me sacaron desde allá. Cada quien sabe de dónde lo van a tener que sacar, ¿verdad? Pero tú vas fomentando, lo vas caminando, lo vas fomentando. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo de un personaje bíblico que caminó en los frutos del Espíritu a pesar de las circunstancias. Acompáñame, no lo anoté, a Génesis capítulo 26. Sí. Génesis capítulo 26, te voy a estar leyendo solo ciertos versículos y esto es con la finalidad de que tú salgas hoy de aquí sabiendo con certeza que dejarte influenciar por Dios es todo.
y dejarte influenciar por el enemigo es tener nada. Dice Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que ¿qué? Que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Van para adelante otra vez. Fíjate bien. En la próxima semana se van a sentar 2 filas atrás, ¿verdad? o se van a venir ya más ejercitados, ¿verdad? Ay, nos están grabando y sube como 4 quilates, ¿para qué le haces así? Yo ya me acostumbré a predicar así. Ya te sueltas luego. Fíjate bien, aquí estamos hablando, aquí está Isaac. Te tocó otra vez, hermano. Aquí está Dios y aquí está el enemigo. Fíjate bien, lo que Dios está diciendo aquí es que llega un momento en que Dios se acerca a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac ya está tomado de la mano del enemigo. El enemigo se le acercó y le dijo: Isaac, ¿no te das cuenta que tienes hambre? Isaac, no hay que comer, hay que irnos a Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. El mundo versus las cosas de Dios. Entonces, fíjate bien, era tal la necesidad que había en la tierra, que dice la palabra de Dios, que a paso cortito, Isaac ya lo estaban convenciendo y ya iba caminando para acá. Él ya iba para Egipto. Igual, ¿te acuerdas qué le pasó a su papá cuando cayó en Egipto? Le iban a dar baje con su esposa. No hubiera nacido Isaac. O sea, era algo clave. Entonces, fíjate bien, era tal la necesidad que en ese momento él está siendo arrastrado hacia el mundo, a trabajar en lo secular, a buscar las cosas del mundo, y en ese momento se le aparece Dios y lo agarra de la mano y empieza el jaloneo. Empieza el jaloneo y Dios le dice: mira, no desciendas a Egipto. ¿Qué le dice Dios abiertamente? Para donde te están inclinando no te conviene. No desciendas a Egipto. Le dice: habita en la tierra que yo te diré. Dice: habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo, yo te bendeciré, y yo estaré y yo te daré, y lo empieza a jalonear para el lugar correcto. ¿Te ha pasado eso? Que de repente estás en la presencia de Dios, que de repente estás en la presencia de Dios y sientes que el Espíritu o te jalonea o de plano te va empujando. Vente para acá, mañana me lo vas a agradecer, aunque hoy te enojes por lo que vives. Ay, me empujaste re feo. Créeme, te estoy alejando, mañana me lo vas a agradecer. Entonces, fíjate bien, ¿cuál fue la diferencia de Caín a Isaac? Que cuando llegó Dios con Caín, le dijo: reacciona, y lo trató de agarrar para sacarlo, Caín no le hizo caso. Pero aquí la palabra de Dios enseña que Isaac sí le hizo caso a Dios, a pesar de que estaba viviendo en una necesidad grande. Amén. Gracias. Unas 3 veces más y ya. Entonces, dice el versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y le pasa lo mismo que a Abraham. Dice: es mi hermana, y se mete en una bronca. Versículo 10 dice: y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Versículo 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1.
y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos, ¿qué? Tuvieron envidia. Vienen para arriba otra vez, hermanos. No estaba jugando con 3 veces más. Fíjate bien, es que visual se queda más grabado. Te lo voy a poner en la pantalla, me dijo, mejor subes a los 2 de adelante. Fíjate bien, esto es muy importante. Dios le está diciendo a este Isaac, vas para Egipto, te vas a empobrecer, aunque estés escuchando este consejo y parezca bueno y parezca entendible, te va a ir mal. Por eso yo estoy viniendo y te digo, vente para acá, te voy a bendecir, te voy a llenar, voy a cumplir contigo lo que sea, ven, porque allá vas a ser esclavo, aquí vas a ser rey. Y en ese momento, ya que lo tiene aquí, yo creo que le digo algo así como, mijo, ahora sí, siembre la tierra. Papá, se ve re fea la tierra, siembra esta tierra. Ay, Señor, es que siembra aquí esta tierra. Ok, Señor, es obediente y siembra. ¿Qué le sucede al año? Recibe al 100% de los frutos. Se empieza a enriquecer tanto al año que dice la palabra que los filisteos que le dieron asilo político, ¿qué? Le empezaron a tener envidia. Entonces es importante, iglesia, que tú comprendas lo siguiente. A ver, un filisteo, vente, Pipe. Necesitamos un filisteo, vente para acá. No se te olvide, Isaac, no, te vas de este lado. Isaac, la presencia, el filisteo, ya lo está asimilando. No, ahorita vamos a hablar por ahorita, vamos a bendecir bien, Padre. Entonces fíjate bien, dice la Biblia que como él ya no lo pudo influenciar a él, porque Dios ya lo traía bien agarrado, iba pasando por ahí un filisteo que iba sembrando y de repente dice, ¿qué onda? ¿Por qué este sembró al 100% y yo al 30%? ¿Qué onda con este? ¿No era el arrimado? Y en eso se acerca mi amigo que no pierde el tiempo y le empieza a decir, ¿sabes qué? Este compa se está pasando, hay que correrlo. Es más, me cae que usó tu técnica de siembra y ni te diste cuenta. Y este se empieza a llenar y se empieza a llenar y se empieza a llenar al grado que voltea a ver a Isaac. Se quiere redimir el filisteo antes de terminar. Eso es hasta el final, Pipe. Okay. Al grado que lo empieza a ver con los ojos de él. Este le dice, mira lo que hace, mira esto, mira aquello. Y este dice, oye, tú eres el arrimado, yo soy esto, yo soy aquello. Y le empieza a tener envidia. Gracias, ahorita me los traigo otra vez. Y dice el versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado ¿de qué? De tierra. O sea, era envidia. ¿Qué sería lo contrario a envidia? ¿Bondad? O sea, Isaac traía bondad, los otros lo contrario, traían llenura de envidia. Dice el versículo 16, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Aquí está hablando el rey de un pueblo, a un arrimado que tenía un añito, pero era un arrimado que iba de la mano con el Todopoderoso. Era un arrimado que lo iban a llevar a sembrar una tierra mala y a ser un sirviente, pero Dios le habló, él hizo caso y lo arrimaron a la tierra fértil, lo arrimaron a la tierra de bendición, a la tierra productiva. Entonces seguimos leyendo, dice el rey, ¿sabes qué? Mejor sepárate. Yo creo que el enemigo ya también se le había acercado al rey. Oye, pues este te va a pegar un golpe de estado o algo, ¿no? Dice el versículo 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Yo te quiero hacer una pregunta.
sus enemigos, los que le estaban peleando, dice la Biblia que lo corrieron, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que ellos mismos, sus enemigos, reconocían que Isaac era mucho más poderoso que ellos. Yo te quiero hacer una pregunta. Venga Isaac y venga el enemigo. Les vamos a poner una ofrendita, hombre, pásale. Fíjate bien. ¿Crees tú, Isaac, el enemigo, crees tú que cuando a Isaac le dijo a Abimelech, ¿sabes qué? Te vas de aquí. El enemigo no lo trató de agarrar de la mano y empezarle a susurrar en el oído, oye, pues tú eres más poderoso que ellos, te están haciendo daño, tú no les has hecho nada, túmbatelos a todos, total, tú eres el bendito. Fíjate bien, ¿qué hizo Isaac? Dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy pacíficamente. Yo nunca voy a dañar a un ser humano. ¿Sabes qué? Yo prefiero estar lleno de gozo, de amor y de bendición que pelear. Prefiero callarme y irme si tú quieres que me vaya, aunque no me es agradable. ¿Sí estamos aquí? Él pudo haber peleado, Él pudo haber peleado, pero decidió no hacerlo. Él tenía con qué pelear y hubiera ganado porque Dios estaba con él, pero él decidió no hacerlo. Aquí quédense porque vamos a seguirle, ya que estamos, para que ya no salga yo solo en la foto. Luego dice, versículo 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. ¿Te acuerdas que los filisteos los sembraron y los sembró el enemigo y ellos taparon los pozos? Fíjate que Isaac no fue a reclamar su herencia, no fue a decir, oye rey, los filisteos me taparon los pozos. Él dijo, ¿sabes qué? Pues a chambearle, vamos a destapar esto, ¿no? Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Fíjate bien, aquí estás hablando de que él es corrido y ya tiene como 4 pozos, ¿de acuerdo? Versículo 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo ¿de qué? De aguas vivas. Los pastores de Gerar, ¿qué? Riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, ¿y qué? Abrió otro pozo. Vamos a comprender esto es tremendo. Aquí está Isaac, filisteo, véngase para acá. También vamos a orar por ti, Pipe, para que seas consagrado para Dios. Vas acá, mira. Vas acá. Fíjate bien, esto es bien interesante. La palabra de Dios enseña que Isaac es corrido, sin ningún motivo. Altercan en contra de él porque el enemigo ya no pudo directamente con él, empieza a usar otras personas con el mismo propósito de atacarlo a él. ¿Vamos bien? Entonces, con este sí lo logra. ¿Qué es lo que sucede? Dice la Biblia que va y habla con el rey, le dice, córrelo, tiene más que nosotros, es más poderoso. En lugar de pelear Isaac, se va pacíficamente. Ahí quédense. Llega a otro lado y él dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo herencia en mi padre, voy a empezar a edificar. Y con sus manos empieza a construir. Hazlo visual, mijo, créetela. Con una mano se tarda lo doble. Y él empieza a edificar, él empieza a plantar, él empieza a construir, ¿de acuerdo? Dice la Biblia que él saca los 4 pozos de su papá otra vez a la luz. Aquí la palabra de Dios no dice que él se haya enojado, que él haya hablado mal, que él se haya defendido. Si así hubiera sido, hubiera quedado escrito, ¿verdad? Como en muchos personajes quedó escrito. Pero dice la palabra que como él era un bendito, lleno de los frutos del Espíritu Santo,
en lugar de los frutos de la carne, Dios le concedió un pozo de agua viva aparte. O sea, él ya tenía la herencia de su papá y ya había heredado aparte un pozo, ¿verdad? Llega el filisteo, él está tranquilo en su lugar de bendición, de bienestar. Llega hasta que al filisteo y empieza a contender con él. Le traes más ganas, son tus tierras. Está trabajando tu tierra. Entonces fíjate bien, llega el filisteo y le dice, oye, esta es mi tierra y este es mi pozo. Primero, no le dijo nada porque sabía que eran de Abraham su papá. No le dijo nada, pero sí trató de detenerle la bendición. Pero acá llega y le dice, oye, este es mi pozo, es mi tierra. Aunque que ellos en toda su vida y generaciones nunca habían sacado agua de un pozo. Imagínate la bendición que era esto viviendo en el desierto. ¿Qué dice la Biblia que hizo Isaac? Llegó el enemigo, yo creo, y le dijo, oye, pues ya son muchas, te corrieron, te taparon los pozos de tu papá, ahora te bendijeron y ahora te tumban el tuyo. Oye, esto no se va a detener, tú tienes que detenerlo, mijo, ¿o qué? No es hombre para defender su tierra. ¿Quién sabe si le habrá dicho eso? Pero yo creo que el Espíritu Santo lo tomó y le dijo, mijo, usted no vino para pelear, usted no viene a dar ejemplo de pleito, usted viene a hacer bendición, déjeles el pozo, véngase para acá. Dice la Biblia que abrieron otro pozo y en ese otro pozo también había agua y él va y le habla a él, dice, oye, abuso, ya hay otro pozo, aduéñate. Y se acerca el filisteo. Ese también es mío. En la noche que tú dormías, yo estuve cavando, nomás que no viste, pero es mío, yo fui el que encontró el agua. Yo creo que el enemigo aprovechó para venir a hablarle a Isaac y a decirle, ay, sé manso, no menso. El que entendió. Entonces fíjate, yo creo que aquí a lo mejor Isaac ya le hacía más caso, oye, pues sí es cierto. Quizás el enemigo ya le está diciendo, oye, tú eres el bendito, ve, quiébratelos y ya se acaban los problemas. Quizás le está recordando, acuérdate cuando Abraham, tu papá, hizo aquello y el otro. Yo creo que Isaac consultó a su Dios y Dios le dijo, no pelees, mijo, vámonos de ahí, vente. Cualquiera diría que qué tonto, ¿verdad? Pero ahorita que cierre, vas a ver que no fue tonto, fue todo lo contrario. Llega aquí y dice la Biblia que abre otro pozo. Amén. Y hasta ahí nos quedamos, ya casi estamos terminando. Seguimos leyendo, ya va en el tercer pozo propio, aparte de los 4 de su papá. Dice el versículo 21, y abrieron otro pozo, también riñeron sobre él, llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Ahí nos quedamos. Y no riñeron sobre él. Yo creo que están muy ocupados sacando agua de sus nuevos pozos. Y aquel pozo estaba más lejitos, ¿verdad? Dice, ya no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Ya tenía 2 pocitos, ¿verdad? Y Abimelech vino desde Gerar y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército. Acuérdate, él era el rey. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. O sea, como que pues no me querías muy lejos, ¿por qué te acercas, no? Y dice el 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Nada más te hemos quitado 7 pozos.
que en aquel tiempo equivaldría a 7 empresas multinacionales, algo así. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Dios está contigo, hombre, no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. O sea, todavía querían verbiar. Yo creo que el enemigo había ido con los fariseos, filisteos y les había dicho, le vas a decir esto, te corrí pero no te toqué, ¿va? Te quité 6 pozos pero no te toqué, o sea, no te pegué. Y dice la palabra, tú eres ahora bendito de Jehová, versículo 30. Entonces él les hizo ¿qué? ¿Quién les hizo banquete? Isaac. Y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió, esto es clave, fíjate, dice, en aquel día sucedió, ese mismo día, que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Fíjate bien, esto es importante comprenderlo. Isaac había heredado 4 pozos de su papá, se los tapan. El enemigo trata de altercar, él hace caso a Dios, como al inicio le hizo caso a Dios, que Dios le dijo, no vayas a esta tierra, vete a la otra. Amén. Ahí dependía la prosperidad, que él fuera obediente a la presencia de Dios. Dice la Biblia que llega, prospera al 100 por 1 a tal grado que le tienen envidia. Lo corren en lugar de pelear, él toma el fruto del amor, la paz y se va tranquilamente. Le pelean otros 2 pozos y se va, en lugar de altercar, aunque él ya era más poderoso. En el último pozo dice la Biblia que le dan un pozo, tiene aguas vivas y llega el momento en que no altercan en contra de él. Yo creo que ya no altercaron porque dijeron, oye, en tal cantidad de años jamás hemos encontrado pozos de agua. Mira este muchachito todos los pozos que está abriendo. Mira este chamaco cómo va abriendo pozos de agua viva por todos lados. Ya no le digas nada, no vaya a ser al rato que su Dios nos agarra a nosotros. Mejor vamos y vamos a una tregua. Dice la Biblia que ya tenía su pocito, ya estaba prosperando a gusto, todo bien. Y los siervos de él le abren un segundo pozo, ¿verdad? Abren el segundo pozo y en eso llega el rey y quiere hacer una alianza. ¿Qué hubiera dicho la gran mayoría de los humanos cuando llega el rey y le dice, oye, pues no te hemos tocado y quieras que no, somos cuates, ¿no? ¿Qué hubiera dicho cualquiera en el lugar de Isaac? Vete lo más lejos que puedas, ¿sabes? O sea, has estado tumbando lo que Dios quiere hacer en mi vida. Llégale. Pero la palabra de Dios enseña que el corazón de Isaac no estaba influenciado por el enemigo, sino estaba influenciado por Dios. Dice la Biblia que Isaac hizo pacto con ellos y les hizo un banquete. Imagínate, les dio de comer a todos. Ahí tú puedes ver el corazón de Isaac. Lo tremendo de esto es que dice la Biblia que después que les dio de comer, a pesar de con lo que le habían hecho y cómo lo habían tratado, dice la Biblia que ese mismo día que él actuó más allá de lo que había hecho antes en los frutos del Espíritu, dice la Biblia que ese mismo día, su segundo pozo, encontraron agua. Le voy a pedir al piano si puede pasar, por favor. Esto es importante que lo comprendamos. Él estaba aprobado, Isaac estaba aprobado por Dios para tener un pozo en su vida. Y ese pozo era suficiente para grande bendición. Pero como él había estado caminando con Dios, Dios lo estaba multiplicando. Ya le había concedido en el mismo lugar un segundo pozo. Y era el único pozo que desde el inicio no estaba fluyendo agua. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que probar a Isaac a ver qué frutos daba con los reyes. Yo estoy seguro, iglesia, que si Isaac se hubiera peleado, ese pozo jamás hubiera tenido agua, ese segundo pozo. El pozo ya estaba abierto, no brotó el agua viva, hasta que él una vez más actuó en los frutos del Espíritu Santo,
fue aprobado por Dios y Dios le envió el agua viva al segundo pozo. ¿Dónde lo confirmas? Con esto termino. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Hoy nos tardamos un poco más por hacerlo visual, pero creo que así se queda más grabado. Deuteronomio 28, versículo 1 dice: acontecerá. Dicho de otra manera, es algo que terminará sucediendo. Dice: acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el que te está hablando de este lado, no el otro. Dice: si tú lo oyes atentamente para guardar y poner por obra lo que Él te está hablando, sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué era lo que estaba buscando Caín? Ser exaltado, pero por un medio humano. Dice el versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿si qué? Si oyeres la voz de Dios. Juanpi, vente porque ya sigue la despedida. Esto es tremendo. Dios hoy te dice, iglesia, este mensaje es para ti. Dios dice: si el día de hoy tú decides prestar más atención a mi voz, decides que te tome de la mano y te guíe, Dios dice: yo te voy a cumplir todo lo que te he prometido y mucho más. Yo te voy a multiplicar todo lo que he hablado a tu vida, dice el Señor. Pero es necesario que estés bajo esta influencia, que fomentes cada día esta influencia, sabiendo que el enemigo anda como león rugiente, alrededor viendo a quién se devora. Devorar significa absorber cosas espirituales. Entonces, el día de hoy Dios dice: ¿por qué crees que Isaac, a pesar de que el enemigo lo estaba siguiendo espiritualmente y estaba usando personas para atacarlo físicamente, por qué crees que Isaac se iba tranquilamente y encontraba pozo de agua viva, y lo molestaban y se iba y encontraba otro pozo? Porque él ya estaba aprobado por Dios para tener un pozo. Él ya estaba bendito para tener un pozo de agua viva. Pero para que tuviera dos, era necesario que él fuera probado y aprobado. Probado por el enemigo y aprobado. Entonces, ¿cuál fue su prueba? Que él pudo haber dicho: cada quien rásquese con sus uñas. Pero él tenía el amor, tenía la paz, tenía la mansedumbre. Hizo un acuerdo y aparte les dio la mano y dijo: no les voy a hacer daño. En ese momento Dios dijo: vengan la doble de bendiciones sobre de él y lo alcancen. Dice la Biblia: aconteció ese mismo día que las aguas de estar en otro curso y empezaron a brotar en el pozo de Isaac. ¿Crees tú que era casual? Claro que no. ¿Cómo lo podemos aterrizar al 2013? Que Dios te pruebe y te apruebe, que Dios busque guiarte para el lugar correcto, en el momento correcto, y cuando estés en ello y seas probado y aprobado, Dios mande decir en la orden: todos los que van a comprar lo que Él vende, me los llevan a su tienda. ¿A quién le ha pasado que después de pactos y promesas así, empieza a vender lo doble, le dan aumento salarial, le dan un aumento de puesto? Levanta tu mano y déjala levantada, sí, ti. Más de 20, 25. Gracias. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda vivir esto. Dios dice: hay muchos de ustedes que están buscando las bendiciones. No busques la bendición en tu carne, te van a desviar. Mejor déjate guiar por Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Nada más guarda de hacer a la manera de Dios. Y Dios dice hoy: mi manera es con los frutos del Espíritu. Dice: yo enviaré bendición a tu vida hasta que sobreabunde. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. La palabra de Dios enseña que el que pide recibe,
y que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué te comento estos dos pasajes? Porque en este momento le vamos a pedir a Dios que nos ayude a ser influenciados solamente por Él. Porque en este momento todos juntos le vamos a pedir a Dios que si hubiera alguna influencia del enemigo o de la carne, sea rota por el poder de su presencia. Porque le vamos a decir a Dios en oración: tómanos de la mano y encamínanos. Amén. Bendito Padre, Señor, nosotros creemos a tu palabra y a tus promesas. Señor, nosotros creemos que tú eres suficiente para cualquier necesidad. Y aunque un país entero vaya a la pobreza interna y externa, nosotros creemos que como Abraham e Isaac, tú nos puedes tomar de la mano y llevarnos a la grande bendición. Señor, clamamos en este momento en el nombre de Cristo Jesús, y los cielos se han abierto sobre nuestras vidas. Clamamos, Señor, y tu unción fresca sea derramada, esa unción que rompe yugos, esa unción que destruye fortalezas y argumentos que se tratan de levantar en contra de tu conocimiento, Señor. Padre, pedimos estar bajo la influencia de tu Santo Espíritu. Señor, clamamos y el día de hoy podamos hacer borrón y cuenta nueva. Clamamos, Señor, y el día de hoy sea un parteaguas para nosotros, porque tú nos profetizaste que era un tiempo de cercanía, mi Dios. Porque hoy te decimos: perdónanos si hemos pecado y nos hemos dejado guiar por lo que no conviene. Perdónanos y tómanos de la mano, papá. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe y a heredar lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorarle mientras estemos entonando esta adoración. Convive con la presencia de Dios. Haz acuerdos con Él. Llega a un acuerdo. Dile: papá, ya no me voy a dejar influenciar por esto. Que sea lo doble tu influencia. Dile: papá, bendíceme ahorita para no estar en la influencia de aquello. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré postrado.
yo veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar